déjenme echarles a perder el cafecito, el atolito. Perdónenme ustedes por hacerlos, a usted que nos está viendo y escuchando, escupir el huevito con frijol que se está aventando esta mañana de jueves, que rápido se está yendo la semana. Ya tenemos el discurso con traducción y ahí va con todo el sarcasmo del mundo, porque en algunos momentos sonó a Peña Nieto, Lili Telles en Estados Unidos, fue a seguir vendiendo la idea de que en México necesitamos la intervención de Estados Unidos para salvarnos. Y bueno, la senadora no estuvo ayer para gritar. Con razón el desmadre fue en la Cámara de Diputados ayer y no en el Senado. Las mierdas, las mentadas de más. Es en serio, estuvo así de fea la cosa en la Cámara de Diputados, porque Lili Telles andaba en, en el país de las hamburguesas, allá en Texas. Maestros, vea, vamos a aprender entre inglés y de política de Lili Telles, para que se enojen temprano, Jaime, Paco, écheles ese. Thank you. Thank you. Distinguished members of the Texas Public Policy Foundation, dear friends of Patria Unida, thank you for your support for me to be able to be here to speak with you. Ladies and gentlemen, I warned that Mexico was drifting away from the free world and sliding into a new and dangerous kind of regime, one in which socialism, corruption, and cartels merge into a single power structure. Mexico is not simply going through a crisis of national security. It is undergoing a regime change, an experiment in building what I call a socialist mafiocracy, a system in which authoritarian politics, an omnipresent state, and narco-terrorism are fused into one. And yes, this is happening on the southern flank of the United States. Let me start from a shared reality. The fentanyl epidemic in this country is not just a statistic for us. The same structures that flood American streets with drugs are the ones that turn Mexican towns into war zones. The chain is one and the same. Armed terrorist groups, corrupt politicians and officials, transnational networks, and finally, devastated families on both sides of the border. One of the clearest examples of this hemispheric threat is the Jalisco New Generation Cartel, led until recently by Nemesio Ceguera Cervantes, known as El Mencho. This organization evolved from a drug trafficking group into a multinational enterprise of terror and a parallel authority in Mexico. It not only managed global supply chains of fentanyl and other drugs, it also acts as a de facto authority in many regions of Mexico. Cartels like these decide who can run for office, who can open a business, and even who is allowed to live in a given town. They collect taxes through extortion, they control strategic routes, and they maintain militias prepared to conquer and defend territories. But they are not invincible. On February of this year, El Mencho was finally killed by the Mexican military in an operation in Jalisco supported by the United States intelligence that helped pinpoint his exact location. He is dead, but his cartel's operation is still thriving in alliance with Morena's government.
It is impossible not to ask why, after so many years of suffering, violence inflicted by this cartel, did the Mexican authorities finally decide to go after him, only when President Trump put sustained pressure on our government? The answer is simple. It was never a question of capacity. It was always a question of political will. The problem has never been the Mexican military. The problem has been the Mexican commander-in-chief, the president, who does not want to give the order to dismantle the cartels. That is why when Mexicans are asked about the idea of a United States military intervention on our soil to eliminate the cartels, most reject it. But at the same time, an overwhelming majority support close, robust cooperation between our countries to defeat this common enemy. A ver, We hasta aquí Mexicans are patriots. We want to fight and win. Con mucho respeto voy a decir, políticamente hablando, si en español es insoportable, en inglés es... Mi querido Jaime, mi querido Paco, si esto no es solicitar o reconocer la necesidad de una intervención militar en México, ¿qué hijos de la chingada acabamos de escuchar? Hoy ando muy enojado, no sé qué me pasa, pero ando mecha corta. Dice Lili Telles, besando, perdón, tirándole la alfombra roja a Donald Trump, que la eliminación del Mencho fue porque se enojó Trump y porque lo ordenó Trump. ¿Qué es esto, pues? Muchos dicen, no la pongas. Claro que la tenemos que poner. Pues sí, parece más una legisladora republicana que una legisladora mexicana. Acabo de decir que guardaba una ligera esperanza de que el PRI y el PAN votaran en bloque, en unidad, para respaldar la ratificación de Roberto Velasco como canciller, pero pues con estas cosas se da uno cuenta que los intereses del PRI y del PAN en estos momentos están más allá de las fronteras. Y luego Lili Telles, esto está pasando en la frontera, ¿eh? Asústense, cabrones. Bueno, de eso, de la traición de Israel, al cese al fuego, de lo que tú quieras, mi querido Jaime, te abrazo. Gracias, muy buenos días, queridos amigos. Bueno, déjenme empezar. Va a ser corto el tiempo que le dedique a esta mujer. Gracias. Qué vergüenza, qué vergüenza. Da pena ajena escuchar a Lili Telles en su condición de senadora de la República Mexicana. Da vergüenza. Yo creo que con esta intervención en Texas ante uno de los movimientos ultraconservadores, Lili Telles confirma que nunca, nunca desaprovecha la oportunidad para autodenigrarse a sí misma. Es increíble, ¿no? Y escuchándola, me acordé del papel que jugaron, del abyecto papel que jugaron sobre todo mujeres colaboracionistas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando algunas mujeres por unas monedas, por un trozo de carne, por un trozo, una barra de chocolate, colaboraban con el ejército alemán, con el ejército nazi, para denunciar, para delatar a sus connacionales. Ese colaboracionismo de aquel entonces se replica hoy en México. Es una forma de prostituirse, de entregarse pues, a la suerte y a los designios del enemigo. Esto es un acto de traición. Yo no tengo duda, esto es un acto de traición. Traición a la patria. Traición a la patria. Y otra cosa, porque ayer presentaste el video en el que ella se estaba esmerando en pulir su discurso que iba a dictar,
Y ella decía ya, de antemano decía, esto no es ir en contra de México, esto no es ir a hablar en contra de México, pero ¿qué es lo que acabamos de ver? Eso es una alta traición, ¿no? Y luego tiene dificultades o intenta hacerle el caldo gordo a Donald Trump, un poco diciendo que si el gobierno de México, el ejército mexicano, aceptó entregar o ejecutar al Mencho, fue porque Donald Trump así lo decidió. Y esto es atenta, por eso es un acto de alta traición, atenta contra la credibilidad de una de las instituciones que goza en México del más elevado índice de aceptación. Me refiero al ejército mexicano. Un ejército que ha entregado grandes cantidades de cuota de sangre, de vidas de sus efectivos en esta lucha sin cuartel contra los cárteles de la droga. ¿Se dan cuenta de la inconsciencia? ¿Se dan cuenta de la desvergüenza de esta mujer entregada a los intereses de Estados Unidos, de Ricardo Salinas Pliego, entregada a los intereses de los enemigos de México? Yo creo que este tema merece un análisis aparte, porque yo creo que sí se constituye aquí un delito de alta